Real, y está conmigo vía telefónica esta mañana Raúl Malvestiti, socio de riesgo financiero en Deloitte México. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Hola, por tomar la llamada. hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto saludarte, Raúl. Oye, pues un tema importante tiene que ver con el análisis de riesgo, por supuesto, y la gestión financiera. ¿Cuáles son los elementos que destacas justamente con este panorama cambiante, en donde obviamente evaluar cualquier cosa se vuelve un asunto muy retador? Bueno, Rodrigo, en primer lugar, déjame por favor presentarme, ya que van a escuchar un acento un poco raro, distinto. Soy argentino, estoy radicado en México desde fines del año pasado y bueno, trabajo en Deloitte hace ya 10 años, brindando principalmente servicios de asesoría para bancos y otras entidades financieras. Eh, un poco continuando y yendo a lo que preguntas, ¿no? En primer lugar, quería, a manera de introducción, recordar qué es el riesgo, ¿no? Claro. Porque hablamos mucho de riesgo y es importante tener en cuenta esto. De manera muy conceptual, el riesgo no se refiere a lo que puede pasar. Por ejemplo, puede pasar que haya egresos o pérdidas en un negocio, por decir el incumplimiento de un deudor o la pérdida de valor de un activo. Eso en sí no es el riesgo, sino que debemos recordar que hay que entender como el riesgo como la posibilidad de desvío respecto a lo esperado. Es decir, que los eventos adversos en un determinado negocio u operación, por distintos motivos, sean mayores a lo que esperábamos. Y se entiende mejor cuando pensamos en que las pérdidas esperadas están en los precios. Lo que yo espero que ocurra está en mis previsiones, está cubierto por mis proyecciones, está en mis planes, mientras que las pérdidas no esperadas son las que van a caer a mi cargo o a cargo de la empresa. Dicho esto, sabemos todos que las empresas, y sobre todo las empresas financieras, tienen como herramienta distintos modelos de análisis que les permiten, entre otras cosas, segmentar y clasificar a sus clientes, dimensionar riesgos, generar y sensibilizar proyecciones, adoptar estrategias comerciales, controlar límites de exposición y optimizar la relación riesgo-retorno. Y para ello, además de los modelos y reportes que sabemos que deben generar las entidades por temas de cumplimiento regulatorio, utilizan metodologías internas con base estadística que son integradas en la gestión, es decir, que son utilizadas en el día a día para tomar decisiones de negocio. Hay áreas específicas en las entidades cuya función consiste en desarrollar y mantener esas herramientas. Algunos ejemplos son los modelos de scoring y rating que se utilizan para clasificar personas y empresas en base a su nivel de riesgo, los análisis de sensibilidad, pruebas de estrés, que tienen base en la generación de escenarios y en proyecciones para poder dimensionar los posibles impactos provenientes de cambios en los patrones de riesgo, volatilidad, correlaciones, etcétera, y muchos otros análisis, algunos de los cuales, además de utilizarse para la gestión del negocio, forman parte de lo que se conoce como el proceso interno de autoevaluación del capital, que es un concepto que proviene de los estándares de supervisión bancaria de Basilea. Pero bueno, para no irme mucho más, y yendo al tema concreto, ¿qué ocurre cuando afrontamos situaciones atípicas, situaciones como la actual, donde de repente nos sorprende una crisis que por supuesto no estaba en los planes hace un tiempo atrás? Y básicamente lo que ocurre es que necesitamos adelantar reestimaciones o desarrollos adicionales en nuestras herramientas. Y eso lo tenemos que hacer para mantener la vigencia y la calidad de la información que nos brindan. Es decir, para poder seguir gestionando correctamente y tomando decisiones correctas, debemos actualizar esas herramientas. Y un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, si pensamos en los modelos de riesgo de mercado. Los modelos de riesgo de mercado, como muchos sabrán, nos permiten medir cuánto se puede perder por movimientos extremos en distintas variables, monitorear el cumplimiento de límites por tipo de instrumento, moneda, emisor, etcétera. Ahora bien, estos modelos se desarrollan aplicando criterios económicos financieros y fundamentalmente se desarrollan en base a información histórica. Entonces, como ocurre en general con el análisis estadístico, que buscamos aprovechar información del pasado, a partir de situaciones que ya ocurrieron para describir una situación presente, en este caso dimensionar una exposición a riesgo. Entonces, ante situaciones tan particulares y globales como la pandemia actual, nos preguntamos, ¿nuestras bases de datos reflejan situaciones similares a la actual? ¿Nuestros datos capturan comportamientos como los que estamos observando en distintos activos?
con distintas operaciones? ¿Sabemos si las volatilidades y las correlaciones entre distintas exposiciones mantienen un patrón ya observado en el pasado? Y la respuesta es que generalmente los datos que veníamos utilizando no son representativos. Y además, bueno, hay que responderse otras preguntas también, pero hay que trabajar sobre dos grandes frentes. Hay cuestiones que son transversales, que cruzan a distintos negocios de las empresas, como por ejemplo la gestión del riesgo de modelo, las pruebas de estrés integrales o el pricing ajustado al riesgo, que después podemos entrar un poquito en algunos de esos conceptos, o cuestiones específicas que tienen que ver ya con la gestión de cada tipo de riesgo en particular, para medir cuáles son esas pérdidas esperadas y cuáles son las pérdidas inesperadas. Sí, un panorama realmente muy, pero muy complejo porque como dices, pues no hay referencia en datos, ¿no? Quizás combinando distintos elementos, por ejemplo, un fenómeno natural de alto impacto en términos de lo que puede ocurrir en un huracán, pero un huracán que dura muchos meses con la posibilidad de resurgir y sin tener claridad en ello, y eso, bueno, pues plantea evidentemente escenarios distintos y sobre todo, pues al mismo tiempo, además, un huracán global, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que puede haber una zona afectada, por ejemplo, en términos de los activos, el giro del negocio, etcétera, la caída de la actividad económica, la demanda, etcétera. Pero cuando es global, pues de dónde viene la recuperación, y ese es un tema complejo más, y lo que significa los efectos de la política pública, estímulos fiscales o la ausencia de los mismos, pues que realmente es un verdadero reto, ¿no? En este caso, hacer pues todo este proceso al que te refieres. Sí, 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 efectivamente. Es un verdadero reto, pero estos tenemos que saber que este tipo de pensamiento o definición, de proyección de qué cosas pueden pasar y qué respuestas habría ante esos eventos, son cosas con las que se trabajan en el día a día para la toma de decisiones financieras de gestión. Por ejemplo, yo te hablaba recién de las pruebas de estrés integrales. Las pruebas de estrés integrales, resumiendo mucho, implica generar generar proyecciones de situación financiera y resultados, considerando el impacto de todos los riesgos significativos, pero partiendo de escenarios negativos con deterioros en determinadas variables proyectadas. Es decir, implica pensar en situaciones que sean poco probables, muy poco probables quizás, pero de ocurrencia posible, como lo que tú describías recién. Sin duda. Raúl, tengo que hacer un corte, pero regresamos, seguimos platicando de este tema que es realmente apasionante en función de entender cómo se establecen modelos cuando han dejado, no sé si de funcionar, pero por lo menos se vuelve algo no visto, digamos, pocas referencias como ya lo mencionábamos, y sobre todo pues en un escenario en donde hay que tratar de planificar con muchos signos de interrogación hacia adelante, ¿no? Porque si tuviésemos una vacuna o tratamiento hacia finales del verano, pues es un escenario distinto en términos económicos que si tarda 18 meses, como han anticipado el consenso de muchos expertos, y bueno, pues eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Raúl Malvestiti, socio de riesgo financiero en Deloitte, México. Raúl, ¿qué estás observando en términos de los modelos que están aplicando las empresas y qué tan complicado está siendo justamente el establecerlos y que los escenarios sean, digamos, se encuentren en parámetros que puedan ser cumplidos? Lo pienso porque incluso el Banco de México, de manera inédita, por ejemplo, la semana pasada, como un ejemplo, no como algo, digamos, factual en términos de lo que enfrentan las empresas, pero el Banco Central pues tuvo que establecer ahora 3 escenarios, cosa que nunca había hecho. Normalmente se plantea uno, pone riesgos a la baja, riesgos a la alza, y establece un rango de crecimiento económico. Y esta vez tuvo que poner 3 porque hay tanta incertidumbre que tenía que moverse en uno de pues una reactivación de la economía rápida, uno en la reactivación de la economía lenta y otro de una recesión mucho más alargada. ¿Qué estás viendo y cómo lo están enfrentando las empresas? Bueno, está muy bien el caso que planteas de los 3 escenarios del Banco de México. Lo que hacen las empresas, por supuesto, es trabajar con esos escenarios
pero además muchas empresas lo que hacen es pensar en sus propios escenarios, o sea, agregar a los escenarios regulatorios o los escenarios sugeridos por la supervisión, escenarios propios que estén quizás un poco más alineados o un poco más customizados a la realidad propia del negocio de la empresa. Entonces, ¿qué trae esta situación? ¿Qué trae esta coyuntura para las empresas? Y como mínimo trae que tienen que redefinir esos escenarios propios, esos escenarios definidos de manera interna, que toman como punto de partida. Hay entidades en México que ya han generado sus propios escenarios, además de los escenarios supervisores, y esos escenarios tienen mayor severidad y además esa definición incluye cómo va a ser la dinámica de recuperación, si será lenta, si será rápida. Bueno, hoy parece haber bastante consenso en que va a ser una recuperación lenta, bueno, eso es lo que vemos. Uh-huh. ¿Y qué implican para los negocios estas opciones? Eso es lo que hay que pensar. Es importante tener en cuenta esto. Esto no significa que esto sea lo que las entidades esperan que ocurra. Una empresa no va a esperar que ocurra esto, seguramente va a tener otros escenarios más benignos cuando hace su plan de negocios, su plan estratégico. Pero igual es útil que hagan este ejercicio con los escenarios severos porque le va a permitir estar preparado ante algo imprevisto. Por supuesto. ¿Cómo es? Porque justo me parece un buen ejemplo la Argentina, en donde pues lo que han vivido en los últimos 10 años plantea una volatilidad. Pasa igual, obviamente, en México, pero creo que el caso argentino es particularmente útil, sobre todo porque incluso en algunos momentos los números que se planteaban del lado del gobierno pues no tenían correspondencia con la realidad, y eso me imagino y lo sé, obligaba a contratar a entidades para hacer proyecciones económicas, de inflación, etcétera. ¿Cómo es en un ambiente de alta volatilidad y de mucha incertidumbre? ¿Cuál es la experiencia que Argentina nos podría enseñar? Bueno, yo conozco mucho obviamente el caso argentino y la verdad que es como tú dices, ¿no? Es un mercado, es una región donde impera la volatilidad y además, otra cosa, en relación a esto en particular que estábamos hablando, es decisión de los reguladores proponer escenarios y en el caso de Argentina el regulador no propone escenarios de análisis, con lo cual es mucho más necesaria la propia creatividad de las empresas para estar preparadas y generar sus propios análisis. Y ha sido fundamental, diría yo, el ejercicio de prueba de estrés en Argentina en los últimos años, porque ha permitido generar escenarios severos de toda índole, anticipar quizás no exactamente lo que está ocurriendo, pero sí quizás cosas similares, cosas aproximadas, y eso realmente se ha constituido en una herramienta de gestión muy buena que se ha utilizado en las áreas directivas, en los comités de análisis, antes de la toma de decisiones de avanzar con un determinado negocio, por ejemplo, han utilizado este tipo de metodologías. Pues Raúl, realmente interesante lo que conversamos, sobre todo, pues como dices, lo que se va estableciendo de parte del regulador, pero sobre todo lo que tienen que hacer las empresas por sobrevivencia propia en un contexto, como ya lo decíamos, en donde todavía faltan muchos signos de interrogación por despejar, por saber, y bueno, en ese contexto estas herramientas se vuelven muy útiles. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, espero que te encuentres muy bien y todos los oyentes también. Igual para ti, tu familia, los tuyos y por supuesto todos en Deloitte, y ojalá que tu estancia en México sea muy gratificante en lo que llevas y en lo que vendrá hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Ahí escuchamos a Raúl Malvestiti, socio de riesgo financiero en Deloitte México.